Capítulo 65, Intermedio Episodio 2 e último segmento. Sector Perrin. Subsector Shinja. Sistema Kurash. Kurash IV. La existencia misma del Imperio Tau era una realidad irritante para el Imperio de la Humanidad. Sin embargo, los Tau eran pequeños fritos en comparación con algunos de los mayores enemigos del Imperio. Orcs, Eldar y Dark Eldar, los temibles Necrones, conflictos internos que a menudo se extienden a escalas masivas y el enemigo más odiado del Imperio. Las fuerzas traidoras del caos. A veces, aunque es raro, todos estos enemigos convergían en un solo objetivo. Tales guerras eran raras pero no desconocidas, y a menudo se convertían en un gran dolor de cabeza para el Imperio. Uno de estos raros casos había sucedido en un rincón distante del vasto Ultima Segmentum, dentro de un sector menor que pedía muy poca atención por parte del Imperio. Aún así, había razones por las que los enemigos del Imperio se centraban en algo, y dependía de las fuerzas leales del Imperio negar lo que fuera. Por lo tanto, el Imperio tuvo que prestar atención cuando el disputado mundo civilizado de Kurash IV se enfrentó repentinamente a la flota de guerra de Unorquaag. Una flota de fuerzas del caos terriblemente corrupta que se traducía en realidad, una flota de fuerzas de marines espaciales, así como una flota Tau. Reforzando las fuerzas Tau locales comprometidas en la guerra contra las fuerzas de la Guardia Imperial estacionadas. El primero en llegar fue una pequeña flota Tau que vino a ayudar a los colonos Tau en apuros que habían estado luchando contra las fuerzas de la Guardia Imperial recientemente reforzadas mientras las dos razas luchaban por el control del planeta. Durante las 2 décadas anteriores, el mundo imperial de Kurash IV se había ido convirtiendo lentamente en una colonia Tau, con un número bastante significativo de civiles eligiendo el gobierno generoso y amable de los Tau sobre el gobierno opresivo de los imperiales. Por supuesto, el hecho de que el gobernador anterior fuera un político codicioso y corrupto que había huido del sector después de estafar una gran cantidad de riquezas del planeta que estaba pasando hambre. El nuevo gobierno militar del planeta, impuesto por los regimientos de la Guardia Imperial recién llegados de la capital del sector, había sido duro. Después de todo, el planeta apenas pagó sus diezmos durante décadas, incluso si la culpa era del exgobernador. Bajo el gobierno violento y punitivo de los soldados, más y más pueblos buscaron la protección del gobierno Tau. La guerra estalló muy pronto. La guerra de 5 años entre la Guardia Imperial y los guerreros de fuego Tau terminó con una victoria mensurable de la Guardia Imperial y había llevado a las fuerzas Tau al continente más pequeño, recuperando la mayor parte del continente bajo el dominio imperial. Eso no encajaba mucho con los diseños de los etéreos, por lo que el Imperio Tau había enviado una pequeña flota de refuerzos Tau que incluía algunos Krota auxiliares y muchas armas y suministros para las fuerzas Tau locales. Reponiendo armas, vehículos y trajes de batalla, las fuerzas Tau se volvieron audaces. La Segunda Guerra contra la Guardia Imperial estaba al borde, pero las cosas cambiaron. Los imperiales tenían una flota un poco más grande que los Tau y había sido una gran desventaja para los jóvenes y vibrantes alienígenas que buscaban expandir su imperio. Sin embargo, cuando llegó la flota de guerra orca, lograron paralizar la flota imperial lo suficiente como para igualar la fuerza entre los humanos y los Tau, mientras que los orcos, que también habían perdido muchas naves, tomaron posiciones sobre la selva Contras, una región ya llena de feral. Orcos. La llegada del nuevo Orcuarvos del espacio fue algo completamente diferente. Ahora, tanto la Guardia Imperial como los Tau tenían un nuevo enemigo al que enfrentarse. Más que eso, los orcos eran bien conocidos por ser criaturas implacables que prosperaban en la guerra. Para la Guardia Imperial en particular, esta fue una noticia terrible. Para empeorar las cosas, una gran fisura disforme se abrió en la superficie de la poblada luna del Kurash IV. La docena o más de ciudades abovedadas de la luna sin aire se habían utilizado como puerto para las naves imperiales y la marina mercante del planeta. De la fisura de la disformidad salió una flota de naves y demonios del caos. La entropía de la fisura literalmente acabó con todas las cosas en la superficie de la luna, transformando el pequeño cuerpo celeste en un infierno. Fue un momento de desesperación. En cuestión de días, los demonios comenzaron a caer por todo el planeta, con los marines del caos y sus cultistas aterrizando en una isla remota. Los guardias imperiales vitorearon cuando escucharon la noticia de la llegada de los marines espaciales al sistema. Una flota compuesta por 2 capítulos de marines espaciales había llegado y lanzado una potencia de fuego tan pesada sobre las fuerzas del caos que la pieza central de la fisura de la disformidad fue destruida, dejando varada a la mitad de la flota del caos que había completado su transición al mundo material.
El problema pronto surgió cuando el comandante de la Fuerza Combinada de Marines Espaciales exigió que las fuerzas de la Guardia Imperial abandonaran el planeta. No hubo demanda para entregar el mando ni nada por el estilo. Hubo una orden simple emitida en la Guardia Imperial para abandonar el sistema o morir. Por supuesto, el personal de mando de la Guardia Imperial tuvo que negarse, envalentonado por el descubrimiento de las antiguas armerías debajo de su base. Armaron a cientos de miles de soldados locales de las PDF con las armas encontradas y se mantuvieron firmes. El último clavo de este ataúd lleno de infierno fue la llegada de los Zerg. Este fue uno de los primeros reconocimientos y designaciones oficiales del enjambre Zerg por parte del Imperio, con un expediente relativamente detallado de las criaturas del enjambre que se transmitió al Imperio y el comando del Segmentum transmitido por el Inquisidor Adriano antes de ser atrapado en el silencio del enjambre Zerg. La guerra se tragó todo el planeta. Guerra por Kurash. Kurash IV. Continente Beta. Taronis. La metrópolis de Taronis era la ciudad más grande del continente Beta y durante mucho tiempo había sido el foco de los Tau para colonizar el planeta bajo sus ideales del bien mayor. Alrededor de un tercio de la ciudad central se había convertido en estructuras de estilo Tau, mientras que millones de sus ciudadanos humanos vivían en paz y relativa prosperidad bajo el gobierno Tau. Por supuesto, tal medida de prosperidad podría tener que ver con las vastas industrias de la ciudad cuya economía dependía en gran medida de los recursos minerales del norte de Taron y el suministro interminable de alimentos de Obrenya Plains. Incluso cuando las fuerzas Tau habían sido arrinconadas por las fuerzas imperiales, la sólida lealtad de los humanos convertidos a Tau, los Gebesa, no flaqueó. El problema era que todo el planeta estaba ahora sitiado por otras razas y facciones también. Ya no era una partida de ajedrez entre las fuerzas Tau y la Guardia Imperial. Ahora era un desastre total para todos. El comandante Tau Shaso Dawnstorm, que había llegado con los refuerzos Tau, estaba escuchando al comandante de las fuerzas auxiliares de Gebesa, el general Ross. Después de que los marines espaciales destruyeron la guarnición de la PDF que se había atrincherado en los confines del norte de Puerto Tetras antes de retirarse para enfrentarse a la amenaza de los orcos, el puerto espacial en sí no está en manos de nadie. Es una simple matemática. Aunque el espacio los marines son poderosos, simplemente no tienen el número suficiente para guarnecer los lugares que acaban de capturar, y los orcos exigen toda su atención, explicó el general humano cuyo cabello gris desmentía su vigor. Espero que los orcos y los marines espaciales tengan una gran batalla dentro de una semana, si no días. Los marines espaciales no pueden perder la costa de Resdon y su manufactoría en manos codiciosas de los orcos. El comandante Dawnstorm asintió. Era un comandante experimentado que había luchado contra todo tipo de enemigos en su carrera. Puede que estos orcos sean primitivos, pero siempre me sorprende su ingenio a la hora de convertir la tecnología en algo horrendo, gruñó el comandante Tau. No podemos estar seguros del resultado de ese conflicto, ¿verdad? Ross negó con la cabeza. No podemos, Shaso, pero nuestra inteligencia informa que los marines espaciales han organizado la mayoría de sus fuerzas contra los orcos que se están agrupando al sur de la costa de Resdon liderados por su caudillo. Uno de los lugartenientes de Dawnstorm señaló las representaciones holográficas de la base del marine espacial. ¿Quiénes son estos marines espaciales? He visto y luchado contra los ultramarines antes, pero, estos son diferentes y nuevos. Dos imágenes de marines espaciales surgieron en el aire. Un marine espacial con casco con pico estaba cubierto casi por completo de negro, excepto por la pintura roja en la mitad del casco y los pernos de unión molecular en las hombreras también pintadas de rojo. El otro marine espacial estaba vestido en su mayoría de color blanquecino, excepto por el casco y los guanteletes amarillos. El general humano tuvo que traer a uno de sus hombres para traer la pizarra de datos que había preparado para la pregunta. Creo que los marines espaciales en negro y rojo se llaman los consagradores, un capítulo misterioso con muy pocos registros de los datos que tenemos de los cogitadores imperiales. Los otros marines espaciales también son bastante misteriosos, pero sabemos al menos que ellos se llaman los reclamadores. Eso es todo lo que sabemos de ellos. También sabemos que son bastantes para una expedición de marines espaciales. Tenemos instantáneas pictóricas de esos exterminadores. La Guardia Imperial y sus rifles láser no hicieron casi nada con esos enormes trajes de batalla humanos, dijo el Tau Shasuri que había hizo la pregunta. El general Ross asintió. Sí, de hecho.
Los marines espaciales en Terminator Armor son famosos por su destreza, aunque no he tenido la oportunidad de presenciarlos ni siquiera en mi tiempo en la guardia, me imagino que Graas está teniendo dolor de cabeza después de ese desastre. Al intentar enfrentarse a los marines espaciales en su base en Remdos Tundra. El Shaso de repente señaló el mapa holográfico. ¿Qué pasa con los orcos? Siempre desconfío de ellos, murmuró el comandante Tau y se pasó el dedo por el pecho donde una gran cicatriz estaba escondida debajo de su armadura. Según mis espías en la Guardia Imperial, habían identificado a los orcos a partir de la información recopilada de la Inquisición como Waag Escarrot, una alianza incómoda entre el caudillo Escarrot y 4 grupos orcos más pequeños. Eso mejoró el estado de ánimo del comandante Tau. Muéstrame la información, general. Yo conocería a mis enemigos. Ross puso los datos en el holograma, dejando que el personal de comando Tau los leyera en detalle. Dawnstorm saltó de su asiento de repente. Es él. Gusnik, ese orco que mató a mis guerreros del fuego en los campos de Ascadean Tertius. Bueno, esto se está poniendo interesante. Siguiente expediente, general. El general humano asintió y sacó la siguiente placa de datos. Este es el expediente de las viles fuerzas del caos que no solo provocaron la ruptura de la disformidad que bloqueó el planeta con un campo unidireccional, sino que también comenzaron a sacrificar civiles en la ciudad isla de Terronas. Un Shazel, que era claramente el segundo al mando de Dawnstorm, habló. Los humanos locos, son de lo más, pendencieros. Todavía tengo las cicatrices, escuché los rumores de estos, locos Gebesa de que incluso sus congéneres humanos son, cautelosos con, ¿has luchado contra ellos antes, Shaselmren? Preguntó Tormenta del Alba. Sí, Shaso, y son los más viles. Ross habló entonces. Comandante, como estratega, no recomendaría atacar a las fuerzas del caos porque tienen demonios y marines espaciales del caos entre ellos, pero como ser humano, no puedo evitar sentir la necesidad de ayudar a los que están en la isla. Sus palabras provocaron algunas reacciones de los Tau. Daemons. Está tan loco como esos locos. La gente de esa isla ha declarado neutralidad. ¿Por qué deberíamos ayudarlos en esta hora terrible? Suficiente. Dijo el Shaoso, silenciándolos. Todavía tenemos que terminar una sesión informativa y aún tenemos que cubrir la amenaza más inmediata. General, continúe, por favor. Sí, Shaso. El expediente actual afirma que la fuerza líder detrás de los ejércitos del caos es una banda de guerra llamada Hijos de los Sundere, una fuerza menor de marines espaciales del caos dirigida por un Lord Krevan. Él lidera una coalición de bandas de guerra más pequeñas y buscarán convertir este planeta en su idea del infierno. Los humanos en la habitación gimieron con una mezcla de miedo e ira. El comandante Dawnstorm se quedó mirando las imágenes de chaos marines y demonios en el holograma. ¿Debo continuar con la última facción que entró en esta guerra, comandante? Preguntó Ross mientras su ayudante sacaba la última pieza de la pizarra de datos. El Shaso asintió. Aparecieron hologramas de extrañas criaturas de garras y colmillos. Se escuchó una inhalación brusca de los Crows. Dawnstar volvió la cabeza para mirar al Crow Shaper. Shaper Betrick, ¿qué piensas de estas criaturas? Son hermosos. Pueden hacer que los Crows sean más fuertes, pero no sé lo suficiente sobre estos. ¿Cómo se llaman? Preguntó el líder Crow con voz gutural. Según el envío de información más reciente del Comando Segmentum, la Ordoxenos de la Inquisición los ha llamado Sergo Swarm. No se sabe mucho sobre ellos y han sido vistos en toda la galaxia, y a menudo se cuentan por millones. Hay rumores de que los mundos orcos están siendo asediados por estos, Serk. Para ser sincero, no tengo conocimiento de estas criaturas que han sido avistadas en los confines de las cordilleras Acarian, explicó el general humano. Si estos Serg representan una amenaza, y se han arraigado en las profundidades de las vastas e interminables montañas de la cordillera Acarian, podrían ser un problema, dijo Shaselmren con muchos otros comandantes asintiendo. En acuerdo. De repente, la puerta de la cámara de hologramas se abrió y un mensajero humano entró corriendo para entregarle al general Ross una hoja de papel. La expresión del hombre se volvió oscura. Shaso, parece que los Serg han hecho su movimiento primero. La guarnición de mis hombres que defienden los bordes occidentales de las llanuras de Obrenya ha sido atacada y aniquilada. 6 puestos de avanzada han caído, lo que ha provocado la pérdida de 600 auxiliares y 60 guerreros del fuego. 2 Stealth-Suites sobrevivientes han regresado a la fortaleza de Obrenya para informarnos del ataque. La cámara estalló en caos antes de que Dawnstorm se pusiera de pie con tal presencia que silenció a los demás. Prepárense para repeler a estos alienígenas.
No tenemos un embajador de la casta del agua y hemos sido atacados por su primer golpe. Vamos a dar un golpe mortal, los Monka. Vamos a la guerra. Continente Beta. Llanos de Obrenya. Batalla de la fortaleza de Obrenya, capital de provincia Tau contra Zerg. La gran guarnición de los auxiliares de Gebesa, los humanos que se unieron al Imperio Tau, se había lanzado para defender sus hogares e ideales contra los extraños alienígenas que brotaban de los valles de las montañas distantes. Juntos, los vastos campos llanos de Obrenya Plains y las altas y poderosas cadenas montañosas de Acaria literalmente componían casi las 3/4 partes del continente Beta, aunque las montañas cubrían un poco más de masa terrestre. Había tantas comunidades, pueblos y ciudades en esa tierra plana de interminables granjas y pequeños bosques que también contenía decenas de millones de personas que la llamaban hogar. Así, las guarniciones humanas del Imperio Tau defendían sus hogares. Sacaron tanques desarrollados y construidos por sus antepasados y permitidos por los imperiales opresores. Los auxiliares de Gebesa y un puñado de guerreros del fuego se dirigieron rápidamente a la ciudad de Aldrón, la ciudad amurallada más al oeste de la provincia, solo para encontrarla en llamas y decenas de miles de Zerg llenando la ciudad, dándose un festín con los cuerpos y las almas de la gente del pueblo. Las fuerzas Tau no dudaron en disparar sus proyectiles de artillería contra la ciudad. 5 escuadrones completos de cañones de artillería estaban disponibles para los auxiliares humanos tirados por los vehículos blindados de 6 ruedas que habían permitido que las fuerzas Tau se desplegaran a una velocidad increíble. 15 cañones de 105 milímetros fueron cargados y disparados repetidamente, bombardeando la ciudad y las criaturas dentro con municiones explosivas mortales. Incluso cuando su artillería bombardeó la ciudad, el resto de las fuerzas Tau tomaron su posición, dispuestas a vender sus vidas contra una fuerza numéricamente superior para ganar tiempo para que llegara el ejército Tau principal. Los Zerg finalmente reconocieron a su nuevo enemigo. Cientos de zerguesnos comenzaron a salir de las ruinas de la ciudad, junto con más Zerg del oeste. Hidraliscos y cucarachas salpicaban las oleadas de zerguesnos, cada tipo de criatura se apiñaba con los suyos en pequeños bolsillos. Lo primero que notaron los humanos del Imperio Tau fue la extraña aura naranja rojiza que rodeaba a las criaturas. Luego, cuando los Zerglings se reunieron en mayor número, comenzaron a mostrar pequeñas llamas en sus cabezas como si tuvieran melenas de fuego. Cuando su número creció aún más, a pesar de los continuos ataques de artillería, la melena de llamas psiónicas creció sobre cada criatura. El tsunami de Zerg se estrelló contra las fuerzas auxiliares defensoras Tau. 600 contra decenas de miles no era la opción que habrían elegido si no fuera para defender sus hogares y familias. Ciertamente no estaban listos para luchar contra criaturas envueltas en llamas. Los hidraliscos rugieron y estallaron explosiones de llamas de color naranja brillante mientras las cucarachas hervían en llamas bajas que se encendían en su ácido verde turbio que convertía esas chispas en grandes lanzallamas. Los Zerglings se arremolinaban juntos, su creciente número en realidad aumentaba el poder de las llamas. Pronto, los Zerglings estaban completamente cubiertos de fuego que dejaba a la criatura intacta, pero quemó la armadura y la carne con facilidad. Poco sabían los auxiliares Tau que la progenie Zerga a la que se enfrentaron en ese desesperado campo de batalla no era otra que la progenie Sutur, una progenie especializada creada con una habilidad específica en mente. Eran los únicos Zerg-Brood que tenían una mutación específica de Brood que podía causar tal inmolación. Era una llama psiónica que no dañaba a los Zerg, pero estaba diseñada para causar daño adicional contra los enemigos del enjambre. Era como si las abejas melíferas rodearan al avispón que invadió su hogar, cocinando literalmente al avispón con su calor corporal combinado, excepto que los Zerg lo hicieron con una letalidad mucho mayor. Aún así, la defensa desesperada del auxiliar humano había permitido que el ejército Tau principal tomara posición dentro del terreno elevado estratégico contra los Zerg. En lugar de adoptar una postura defensiva, los Tau lanzaron un ataque contra los Zerg. El patriarca que lideró el ataque contra la provincia controlada por los Tau no esperaba un contraataque tan preventivo por parte de los Tau. Incluso cuando la expedición de Brood se dividió en una sola horda más grande y 3 grupos más pequeños, los Tau habían preparado su trampa. Cada uno de los grupos más pequeños buscaba reclamar un pueblo o una aldea, mientras que la gran fuerza principal se dirigiría directamente hacia la fortaleza de Obrenya, la capital provincial y el principal puerto de suministros para el ejército Tau dentro de la provincia. Este fue un error crítico por parte de Brood.
Justo cuando el grupo Zerg más grande invadió un pequeño pueblo para encontrar el lugar vacío, de repente fueron llovidos por los poderosos misiles buscadores de los tanques de misiles Tau Esquirai que habían tomado posición al sur. Los Zerg inmediatamente se volvieron hacia el sur, ignorando temporalmente la gran ciudad en la distancia hacia el este. Luego llegaron los aviones Tau del norte. Se podrían haber ignorado 2 docenas de Barracuda, pero no cuando había una docena de bombarderos Sunshark y tantos Razors Arcs como Barracudas. Antes de que los Zerg pudieran responder, los Piranha Skimmers barrieron hacia el oeste, desviándose de sus posiciones alrededor de los Skirais. Los Fire Warriors y los auxiliares humanos se dirigieron al este, confiando en la artillería humana para proporcionar potencia de fuego adicional a sus ya impresionantes rifles de pulso. A pesar de lo fuertes que eran, las fuerzas Zerg retrocedieron en los ataques devastadores y coordinados. Aún así, los Zerg tenían más cartas bajo la manga. Como estudiante de Elric, el señor de las espadas y el mariscal de guerra del enjambre, el jerarca de la progenie Sutur había mantenido la tendencia a usar criaturas subterráneas como los pirovanés, los pestelings especialmente diseñados llenos de compuestos ácidos combustibles e inflamables. La parte ácida puede causar menos daño a la carne, pero debilitaría el metal al igual que la alta temperatura del fuego se lo tragaría todo. Había varios cientos de estos pirovanés que nadaban a través de la tierra debajo del ejército Zerg, y se dirigían directamente a las filas de infantería Tau al este. Cuando varias decenas de explosiones de fuego sacudieron el flanco este con los gritos de los moribundos silenciados por el rugido de las llamas inextinguibles, el comando Tau comprendió rápidamente las implicaciones. Los Piranha Skimmers recibieron repentinamente la orden de moverse más al norte y permitir que los alienígenas se retiraran. Los Tau sabían que si continuaban con la contención, el daño resultante podría ser alto también para las fuerzas Tau, y no podían permitirse sufrir demasiadas bajas cuando había un planeta entero que subyugar. Con el flanco occidental ahora abierto, las fuerzas Zerg comenzaron a retirarse, dejando atrás casi 2000 pirovanés y pestelings normales mientras los Zerglings heridos se transformaban rápidamente en ellos. Estas criaturas retrasaron lo suficiente a los Tau como para que las fuerzas Zerg retrocedieran hacia la montaña. Las fuerzas Tau obtuvieron la victoria, pero también sufrieron algunas graves bajas. Casi una quinta parte de la llanura de Obreña se perdió debido a la devastación de la guerra, miles de personas fueron asesinadas y ciudades y pueblos enteros quedaron reducidos a cenizas. Además, esta distracción permitió a los ejércitos del caos marchar sobre la isla Lagnos, una isla importante entre el continente Beta y el continente Alfa. Presionados por el tiempo, los ejércitos de Tau avanzaron rápidamente hacia la isla de Lagnos para asegurar sus posesiones. Mientras que la provincia minera del norte de Lagnos había caído rápidamente ante el poder del caos, las reservas Tau habían ocupado la vasta ciudad industrial de Lagnosis. Victoria del Tau. Continente Alfa. Puerto espacial Tetras. Concurso de rejilla de sensores, Tetras City Orco vs Guardia Imperial. Gruesas gotas de lluvia salpicaron el blindaje vibrante del Le Mans Rush. El tanque había visto batalla, y debían haber sido batallas terribles para dejar cicatrices tan profundas en su cuerpo resistente. Había abolladuras que habían sido martilladas hasta que adquirieron una forma descendente y cortes profundos llenos de piezas de metal con signos de soldadura apresurada. Sin embargo, el tanque aguantó. Todavía tenía su cañón y su bolter pesado montado en la parte delantera. Tampoco estaba solo. Un escuadrón de guardias se apiñaba alrededor del tanque, algunos de los cuales usaban su kit de reparación básico para realizar algunas reparaciones de campo hasta un nivel y educación sancionados por el Mechanicus. Ni siquiera el Mechanicus podría culpar a los miembros de la guardia de transportar una lámina de hierro para cubrir la sección expuesta sobre el motor cuando los orcos los rodean. Vienen. Pieles verdes. Gritó uno de los guardias. El sargento levantó su espada sierra y comprobó su pistola láser. Ponte detrás de los escombros. Ordenó el sargento a sus hombres. Ustedes dos, desenganchen esa maldita arma. Con 2 de sus hombres tratando de desalojar la gran metralla atrapada en el costado del tanque, los 7 hombres restantes de su escuadrón se apresuraron a esconderse detrás de los escombros esparcidos para formar una barricada improvisada. En la distancia, los humanos vieron las formas crecientes de los orcos. El cielo se oscureció a medida que las nubes de lluvia más espesas se movían con aún más lluvia. Los orcos notaron rápidamente el tanque humano y los soldados que lo rodeaban. Uno de los orcos rugió y levantó su cortacadenas. Sluga Boys, unos 30 de ellos, murmuró el sargento. Sargento, vamos a morir, ¿no?
Preguntó el más joven del escuadrón, un chico que había sobrevivido a sus días como Whiteshield. El sargento miró al hijo de su amigo cercano, también sargento de otro escuadrón, y sonrió. Vamos, muchacho. Sabes que la muerte no es nada para nosotros valientes guardias. Siempre la llevamos con nosotros. El chico asintió. Temblaba un poco, pero mucho menos de lo que esperaba el sargento. Jejeje, lo sé. Él no quiere morir con esa pelirroja que conoció la semana pasada. Escuché que eran ruidosas. Dijo uno de los hombres más rudos, un veterano de varios años y uno de los miembros más antiguos del equipo. Los hombres se rieron cuando la cara del chico se sonrojó. El hielo se rompió y ya no tenían miedo. Entonces será mejor que mates bien a los orcos, muchacho. Eso te salvará el pellejo. Sí, sargento. Están dentro del alcance, sarge, dijo el hombre corpulento. Sin nox y sin lanzallamas. El sargento asintió y golpeó el costado del tanque. La tripulación del tanque sabía lo que estaba haciendo. El cañón de batalla del Le Mans Russe giró un poco hacia un lado antes de hundirse en un pequeño incremento. Apriétense bien los cascos. Prepárense, muchachos. Rugió el sargento. Auge. El cañón se disparó y vieron a dos orcos volando por los aires cuando el proyectil golpeó justo enfrente de las filas orcas. Los orcos respondieron disparando sus lamentables eslugas, pero los guardias no tenían miedo de sus pistolas altamente imprecisas. Estos orcos eran más peligrosos con sus armas cuerpo a cuerpo. Fuego. Los rifles láser se encendieron una y otra vez, cada guardia tenía a su compañero y dispararon en secuencia, repitiendo una y otra vez hasta que cayó su objetivo. Esas tácticas aseguraban una muerte, pero era lento y había demasiados orcos. El cañón volvió a ladrar, y esta vez el fuerte estacato del Volter pesado también llenó el aire. Los grandes proyectiles de los Volteres pesados perforaron la gruesa carne de los orcos y rompieron sus huesos y destrozaron sus cráneos. Sin embargo, había demasiados orcos e incluso cuando la mitad de ellos cayó, finalmente llegaron a las barricadas. El primer orco en llegar a la barricada rugió de triunfo. Una bayoneta se clavó en la sección expuesta de su vientre antes de que el rifle láser disparara, cortando un agujero carbonizado en el vientre. El orco lanzó un grito de dolor antes de blandir el rebanador con forma de espada. El guardia que atacó al orco se tambaleó hacia atrás, evadiendo el ataque, pero liberó al orco. Con un ruido terrible, la espada sierra en la mano del áspero sargento cortó el brazo del orco que había blandido su tajadera. Momentos de sonido aplastante resultaron en que el orco perdiera el brazo de la espada antes de que la pistola láser fuera disparada en su boca abierta. En ese momento, el guardia que había ensartado al orco en primer lugar había vuelto a agarrar su propia arma justo cuando el orco caía hacia atrás. Más orcos estaban allí ahora, disparando sus eslugas hacia los guardias que devolvieron el fuego. Balas crudas explotaron de la delgada flak armor. Uno de los hombres, un soldado que había estado con el escuadrón en algunas batallas, se perdió. Su pecho explotó por una lluvia de balas orcas. Un orco murió cuando 3 rifles láser apuntaron a su cara y dispararon. Otro miembro de la guardia perdió la vida cuando el chopa en forma de hacha casi ignoró el casco, ya que estaba enterrado en el cráneo del hombre. El chico peleó bien, su rifle láser resplandecía peligrosamente mientras se había quedado unos pasos detrás del resto del escuadrón en una posición arrodillada y disparando a los orcos con una precisión mortal. La pistola láser disparó 2 veces más a la cara de un orco antes de que la espada sierra se clavara en su pecho. Entonces, el sargento se sintió volando hacia atrás cuando el arma parecida a un martillo del orco golpeó al hombre. El sargento tardó un segundo en recuperar el aliento. El orco que se había atrevido a atacarlo murió instantáneamente por un proyectil de cañón en su cara, salpicando a la criatura en una lluvia de sangre. Para entonces, solo quedaba un puñado de orcos y, de repente, asustados, los orcos dieron media vuelta y echaron a correr. Los guardias supervivientes no los persiguieron, pero aún así dispararon sus armas a los 4 orcos, que dieron media vuelta y echaron a correr. Uno de los orcos en retirada había recibido un golpe en la pierna izquierda y cojeaba. El cañón de batalla del tanque apuntó su cañón hacia el orco antes de disparar y destrozar la carne del orco. Justo cuando los hombres respiraron un poco más tranquilos, el sargento revisó a su escuadrón. Aunque herido, la baja fue bastante pequeña. 3 de sus hombres habían muerto y 2 estaban levemente heridos. Todo fue gracias a la potencia de fuego del tanque. Haciendo una mueca de dolor, el sargento se levantó para recuperar su espada sierra de las tripas del orco muerto cuando se abrió la escotilla del tanque. Sargento, el comando está enviando algunos hombres para reforzarnos.
Quieren que tomemos la torre Sensorium más adelante. El sargento hizo una mueca. Había estado en la sesión informativa y sabía que esta batalla era un concurso de quien tomó el control de las torres Sensorium que salpicaban la ciudad en un patrón regular. Por el momento, sin embargo, los orcos igualaban a la Guardia Imperial en cada movimiento, convirtiendo la batalla en una terrible pérdida de hombres. No pasó mucho tiempo después de la comunicación que los hombres comenzaron a llegar. Un equipo chimera con un bolter pesado biarticulado y un bolter pesado montado en el casco había llegado con 2 escuadrones de guardias, ambos dirigidos por Cabo Sin Sargento. El chimera también descargó un escuadrón de guardias, pero con un comisario junior familiar. Una valquiria aterrizó en la plaza cercana, descargando 2 equipos de armas pesadas que llevaban un camión láser y un camión automático, y un escuadrón de guardias que protegía a un ingeniero con sus 2 servidores. Comisario, dijo el sargento a modo de reconocimiento. Ah, sargento Vine. Es bueno ver una cara confiable una vez más, dijo el joven con un tono muy altivo que el sargento sabía que era una fachada. Creo que estos hombres deben seguir tu orden, y me encargaré de cualquiera que desobedezca una orden. Gracias, comisario. ¿Nos mudamos? Dejo el tanque, porque su motor no se mueve, y tengo órdenes de tomar la torre Sensorium como una cuestión de prioridad. Por supuesto, sargento. Tal vez la mitad del escuadrón que cabalgó conmigo podría proteger el tanque, mientras que la otra mitad puede manejar los rifles láser del Chimera. Muy bien, comisario. Las fuerzas de la Guardia Imperial se movieron a través de las calles de la ciudad en ruinas hasta que llegaron al borde del paisaje urbano que se abría a una amplia abertura con una sola estructura en medio de un área circular muy grande. La estructura era alta, fácilmente de 10 metros de altura, y tan ancha y gruesa como un tanque, y el sargento podía ver la gruesa placa de blindaje que se había agregado al antiguo mármol tecnológico. Orcos. Ese era el problema. Los orcos se habían atrincherado alrededor de la base de la torre, y vio 2 de sus toscas torretas automatizadas. No estaban realmente automatizados sino tripulados por las criaturas orcas más pequeñas llamadas Gretchens, pero sus Heavy Shota eran peligrosos para la infantería sin escudo. Aparte de las torretas, sin embargo, los orcos no estaban preparados. Había quizás 30 Sluga Boys y 20 Shota Boys, un número que no sería demasiado problema con la Guardia Imperial reforzada con una quimera. El Chimera se movió primero, disparando sus volteres pesados a las filas de los orcos que cargaban mientras las balas de las torretas orcas rebotaban en la capa extra del blindaje frontal del Chimera. Los guardias flanquearon al Quimera, caminando lentamente hacia la torre con un movimiento implacable de marcha y fuego del que su regimiento se enorgullecía. Entrenados para disparar sus rifles láser con gran precisión incluso cuando marchaban, los hombres avanzaron, sin detenerse incluso cuando los orcos llegaron. Corriendo hacia ellos. Los rifles láser montados en los laterales del Chimera llovieron muerte justo cuando los orcos entraban en su arco de fuego. El sargento luego hizo un gesto al segundo grupo. Un escuadrón de guardias escoltó a los 2 equipos de armas pesadas para flanquear a los orcos. Corrieron, notados por una de las torretas orcas. La torreta giró su arma y disparó contra los guardias. 2 hombres cayeron de eso, pero la torreta orca también estaba en camino a la muerte. Varias decenas de rondas de volter pesado chocaron contra esa torreta y quedó inutilizada junto con su artillero Gretchen salpicado por todas partes dentro de la bodega de la torreta. El cañón automático tardó un momento en estar listo, aunque sabía que no debía dispararse desde esa posición ni con tanta prisa. Aún así, tenían sus órdenes e incluso mientras se instalaba el lascanon, el autocanon lanzó sus proyectiles contra los Shota Boys que se escondían detrás de los toscos sacos de arena que los orcos habían instalado. Los sacos de arena volaron por el aire y los proyectiles explosivos destrozaron a los orcos. Con los orcos despachados, el sargento sabía que tenían que establecer su propia defensa. Él y otros sabían que los orcos regresarían en mayor número. El Chimera fue reposicionado en dirección a los campamentos orcos con los hombres colocando sacos de arena para proteger el flanco del vehículo. Utilizando los escombros y la abundante arena y tierra, los hombres instalaron rápidamente 2 montículos elevados para las 2 armas pesadas, el servidor ayudó en la construcción mientras el ingeniero vidente se comunicaba con la torre. Apenas había pasado 1 hora cuando recibieron la noticia de que una fuerza considerable de orcos se dirigía hacia la torre Sensorium. El comando estaba enviando al escuadrón que defendía el módulo expuesto de los generadores de energía subterráneos, habiendo establecido varias defensas estáticas en el lugar. Sargento. He establecido la conexión a la torre del sensorio.
Gotas orbitales ahora disponibles, dijo el vidente ingeniero, lo que le llevó un rato al sargento comprender. ¿Qué gotas orbitales podemos recibir? El vidente ingeniero le mostró el cuaderno de datos y el sargento los leyó. Creo que necesitaremos algunas defensas estáticas, y ordenó las armas que consideró necesarias. El comisario subalterno se acercó a él. Con nuestra victoria aquí, la Guardia Imperial será la única facción en este maldito planeta que recibirá recursos tácticos en el campo. Esto demostrará ser inmensamente beneficioso, particularmente cuando esta profana fisura en la disformidad envuelve el planeta, murmuró el comisario. Sí, comisario. Estoy de acuerdo con usted. Esto resultará invaluable en el campo. Por lo que he oído, una vez que hayamos capturado todas las torres Sensorium, podremos lanzar bombardeos orbitales. Los dos hablaron por un rato cuando el Boxcaster se acercó a ellos nuevamente. Sargento, tenemos buenas noticias. ¿Buenas noticias? Los orcos se están retirando. Los comedores de fuego han matado al caudillo Blackhawk y han enviado la señal para que llueva fuego pesado sobre el escenario de los orcos. El sargento frunció el ceño. ¿Cuántos de los Sinjarin se han perdido? Por lo que he oído, sargento, una compañía entera se perdió y los supervivientes fueron absorbidos por la otra compañía. También hemos perdido unos 500 hombres tratando de llevar a los Sinjarins al campamento orco. El sargento suspiró. Bueno, hicimos un buen ataque quirúrgico, pero la pérdida de tantos hombres puede ser perjudicial para nosotros a largo plazo. El comisario subalterno estuvo de acuerdo. Ciertamente, vender tales vidas a meros orcos es un desperdicio, pero el resultado ha sido bueno. Victoria de la Guardia Imperial. Continente Alfa. Tierras altas de Enosian. Batalla por la fortaleza Enos. Fuerzas del caos vs marines espaciales. El ferrocemento reforzado pulverizó polvo cuando los proyectiles de proyectiles explotaron sobre ellos mezclados con sangre y fragmentos de un cráneo. Al hermano Luxos le disgustó golpear solo a un enemigo con una ráfaga de 4 rondas. El hermano Luxos de la sexta compañía de consagradores no estaba contento. Quería matar al mal con abandono, pero él y su escuadrón fueron delegados para limpiar a los malditos cultistas. El razonamiento de flanquear al enemigo era bueno, pero esta antigua fortaleza era tan enorme que el mando había enviado a toda la 6 compañía y un puñado de iniciados para despejar la sección norte mientras el ejército principal atacaba el sur. Incluso con la marcha de más de 100 marines espaciales, el enemigo no tenía idea porque el lugar era muy grande. La fortaleza fue tallada en la montaña rocosa hace varios miles de años y había crecido exponencialmente a medida que toda la montaña fue minada hasta el agotamiento. Una vez que las venas se secaron, estas cuevas se reformaron en refugios y fortificaciones, lo que permitió a los lugareños utilizar este lugar como ciudad. Los barrios civiles estaban por todas partes, apretados entre lugares realmente importantes como la armería y los cuarteles. Muchos de los civiles en los niveles superiores de esta antigua ciudad-fortaleza se perdieron una vez que las fuerzas del caos derrotaron a la guarnición de la Guardia Imperial. Aunque sus viles trabajos fueron interrumpidos por la oportuna intervención de los marines espaciales, todavía había miles de cuerpos esparcidos por los niveles superiores como sacrificios. Luxos. Demonios. Gritó el hermano Noros, cuyas habilidades con la pistola de plasma eran legendarias entre los miembros de su compañía. El hermano Luxos se dio la vuelta para mirar el corredor hacia el oeste. De hecho, podía ver las energías térmicas enrollándose en el otro extremo del pasillo mientras el casco procesaba esa información y proporcionaba una imagen. Gruñendo, Luxos volvió la cabeza para mirar al iniciado con un volter. Joven Tialón, ¿puedes acabar con esos cultistas sin mí? El iniciado sonrió ampliamente. Por supuesto, hermano Luxos. Será un honor. Que León guíe tus manos, joven hermano, dijo Luxos antes de unirse rápidamente a Noros contra los demonios. Dividida en pequeños fragmentos al tratar de limpiar los interminables y sinuosos pasillos, las 6 compañías se estaba reduciendo, dividiéndose a menudo en escuadrones de combate o incluso menos a veces. 2 de los iniciados se unieron a Tialón y avanzaron hacia el segundo corredor sur mientras el hermano Bomor y su Volter se unían a Luxos y Noros. Demonios, dices, les dejaré probar el poder explosivo de mis Inferno Bolts, declaró Bomor mientras volvía a colocar el cargador. Aquí vienen, gruñó Noros cuando el final del corredor explotó en una niebla sangrienta y aparecieron formas vagamente humanoides. Los 3 marines espaciales no dudaron. Los Volteres ladraron y un rayo de plasma voló. El primer Bloodletter ni siquiera tuvo la oportunidad de respirar el aire del Materium antes de que fuera derrotado de nuevo en la disformidad cuando su forma corpórea se desgarró y se derritió.
Aparecieron el segundo y el tercer Bloodletters, pero habían sobrevivido los primeros segundos cuando el poder de fuego de los marines espaciales se dividió entre los dos. El segundo Bloodletter fue alcanzado en el pecho con el rayo de plasma, mientras que los dos Volteres golpearon al tercer Bloodletter con sus propios proyectiles, con los Inferno Bolts de Bomor prendiendo fuego a la carne lisiada del demonio. Más demonios salieron de la niebla sangrienta en el aire. Otro demonio cayó con la cabeza volada por el ataque de plasma cargado de Noros. Los demonios se estaban acercando a los marines espaciales. Un Bloodletter casi salta sobre Bomor antes de que Luxos lo derribara. Entonces Luxos fue acosado por el Bloodletter. El marine espacial evadió el golpe descendente del demonio y devolvió el golpe con la culata de su Volter, rompiendo uno de los cuernos de la criatura. El demonio se tambaleó hacia atrás antes de que Luxos bombeara su barriga con 2 ráfagas completas de su Volter. El arma ahora estaba vacía y no había tiempo para recargar. Un demonio estaba sobre él otra vez. Dio una patada y, con un sonido de chapoteo, las tripas del demonio explotaron, pero aún así intentó ensartar a Luxos con su espada. El marine espacial torció el torso y sintió la hoja en llamas chisporrotear a través del borde de esta armadura, el delgado campo de energía de los dos nodos de polarización esforzándose por mantener la fuerza del metal. La energía peligrosa del arma atravesó la ceramita, pero solo fue un rasguño. Luxos golpeó la mandíbula del demonio con el puño izquierdo y escuchó un claro chasquido seguido de un aullido de dolor que solo un demonio podía sentir. El segundo puñetazo le arrugó la garganta antes de que el tercer puñetazo permitiera a Luxos agarrarle el cuello y sacarlo. La carne del demonio se vaporizó en sus propias manos. Con una sonrisa de violencia alegre, Luxos golpeó la cara del demonio en pedazos. ¡Arc! Gritó Bomor cuando la espada del demonio le cortó el brazo derecho del hombro, pero el marine espacial siguió luchando. Una patada en la rodilla derecha de la criatura hizo que se arrodillara antes de que el codo del marine espacial le abriera la cabeza. Noros disparó otro tiro al demonio que intentó flanquear a Bomor, pero eso expuso a Noros. ¡Noros, no!, gritó Luxos cuando un Bloodletter clavó la espada llameante en el pecho del marine espacial. Con un sonido de gorgoteo, Noros cayó, con el demonio salivando ante el moribundo marine espacial, solo para que una granada de fragmentación le empujara en la boca por la mano del moribundo Noros. ¡Auge! La cabeza del demonio explotó. Luxos rugió de rabia cuando aparecieron más demonios. De repente, con un terrible chillido y un fuerte hedor a ozono, aparecieron más marines espaciales. Vestidos de color blanquecino, un poco de plata y oro, y guanteletes y cascos amarillos, los reclamadores habían llegado. Un sargento y 4 marines tácticos habían aparecido e instantáneamente cargaron contra los demonios. El hacha de energía en las manos del sargento cortó a un Bloodletter, haciéndolo retroceder antes de que el hacha le diera con fuerza en el cuello. El sargento sacó el hacha junto con la cabeza del demonio. Un lanzallamas empuñado por un reclaimer bañó a 2 demonios en fuego justo mientras los 3 Volteres proporcionaban suficiente poder de fuego para derribar a otros 2 demonios. Ocúpate de tus hermanos, consagrador. Ayudaremos en tus esfuerzos aquí, dijo el sargento mientras su pistola Volter decapitaba a un demonio. Luxos asintió y se volvió hacia su hermano de batalla herido cuando la cabeza del sargento reclamador explotó. Los marines espaciales no tuvieron tiempo de averiguar qué estaba pasando cuando un rayo de plasma golpeó a uno de los reclaimers en la cintura, justo en la granada de plasma que luego explotó, tomando a los 3 reclaimers en una bola de fuego azul llameante. El reclamador final se volvió para mirar la conmoción cuando el demonio medio carbonizado, el Bloodletter final, clavó sus cuernos en el vientre del marine espacial. Luxos buscó al enemigo. Entonces vio. Todos en su capítulo conocían al enemigo. Los consagradores eran los no perdonados. Sabían cazar a los caídos. Keeper fue el más infame de todos los caídos conocidos. La figura gigante con el color verde oscuro de su capítulo natal apareció con la túnica blanca y la capucha que ocultaban su rostro. El disparo de la pistola Volter del traidor destrozó el propio Volter de Luxos, dejándolo indefenso contra los caídos. Keeper se rió entre dientes. Creo que querrías sobrevivir, para contarles a tus hermanos de mi presencia. Luego se fue, derritiéndose de nuevo en la oscuridad. Victoria de los marines espaciales. Último segmento. Espacio profundo. Flota de socorro de Tau rumbo a Kurash IV. ¿Tenemos un trato?, preguntó la criatura. El etéreo, que estaba mirando por la ventana, se detuvo un momento antes de asentir. El Shazuri que había estado protegiendo al venerado etéreo miró a la criatura. Tenemos un trato.
La criatura que se escondía en las sombras pareció sonreír, los brillantes iris púrpuras se torcieron un poco. Incluso si tus fuerzas lo tienen en la mano, no debes tocar las otras partes. Solo se te permite el motor, no el casco ni el núcleo. Incluso si nos traicionas en ese último momento y te lo llevas todo, te costará décadas descifrar los secretos. Estamos dispuestos a darte la tecnología a cambio de que no seas demasiado codicioso, dijo la criatura. Hemos tomado nuestra decisión, Zerg. De los tres, tomaremos el motor, y con él, los Tau prosperarán, declaró el Shasui. Muy bien. Espero que podamos seguir haciendo, tratándonos entre nosotros, de manera mutuamente beneficiosa. Fin del capítulo 65.